Juan capítulo 1 y vamos a leer un texto muy conocido por todos. Juan 1, 12 y 13. ¿Quiénes se lo saben? ¿Quiénes se lo saben, iglesia? Esta es una iglesia que escudriña. Muy bien. Vamos a decirlo juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer la segunda parte. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, yo le he puesto un título a esta palabra y es linaje escogido. ¿Cómo se llama? Linaje escogido. Y bueno, este es un texto bien conocido por todos nosotros. Dice, mas a todos los que ¿qué? Los que le ¿qué? Recibieron, los que le recibieron. Es importante, es determinante el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Si ese día nos cambia la vida. Es un día, ¿verdad? Es una fecha. ¿Alguno sabe la fecha en que le entregó su vida a Jesús? Bueno, debería anotarla, porque esa es una fecha muy importante. Dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, dice, he aquí estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice el Señor? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es clave el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Claro que sí, es determinante. Es un día determinado en mi vida, una fecha específica en que yo le abro la puerta de mi corazón. Pero luego viene otro gran requisito para el tremendo resultado. Dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, aquel día, y luego dice a los que ¿qué? Entonces fijémonos que la palabra recibieron o el verbo recibieron está ¿en qué verbo? ¿En qué tiempo? En pasado. Un día eso pasó. Un día nosotros lo hicimos, un día tú lo hiciste. O de pronto es hoy el día que tú lo vas a hacer. Pero eso tiene una fecha. Pero luego dice a los que creen en su nombre. ¿Y ese verbo en qué tiempo está? En presente. Y puedes ponerle ahí en presente continuo. Es una acción continua de creer en Jesús. Ese verbo implica creerle a Jesús todo lo que Él nos dice en su palabra. ¿Cuántos saben que Jesús es el verbo de Dios? ¿Cuántos tienen ahí su Biblia? Bueno, los que tengan su Biblia, agarre su Biblia en su mano, por favor. Bueno, si la tienen en el celular, entonces agarre el celular. Entonces agarre su Biblia, por favor, y levántela en alto. Y va a decir así, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Que es el verbo eterno de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra. Y lo que dice la palabra de Dios es que a todos los que le recibieron, ya pasó. Un día lo hiciste o lo vas a hacer hoy. Pero luego dice a los que creen, a los que siguen creyéndole, a los que van a la palabra de Dios y le creen, a los que creen en la obra de la cruz, a los que creen que ya pasaron de muerte a vida, a los que creen que irán al cielo el día que se mueran, a los que creen que son sanos por su llaga en la espalda, a los que creen que son libres de la ruina por su corona de espinas, a los que creen que su familia no se pierde porque Jesús lo dijo, el que cree en mí también será salvo él y su familia. ¿Cuántos lo creen? Es creerle a Jesús. Pero dice el Señor que a los que le recibieron un día y a los que creen continuamente en Él, ellos tienen un resultado. ¿Cuál es el resultado? Les dio potestad. ¿Qué es potestad? El derecho, la autorización. Separa a Dios Todopoderoso y dice, los que cumplan estos dos requisitos van a tener un resultado. ¿Cuál es el resultado?
reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Habrá un privilegio más grande sobre la tierra? ¿Habrá algo que se pueda comparar? Que pertenecer a la familia de Dios, que mi papá sea Dios todopoderoso, el mismo Padre de Jesús, el Dios creador de los cielos y la tierra, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo lo que existe. Di, ese es mi papá. ¿Cuántos lo pueden decir con total convicción? Ese es mi papá. Y luego dice el versículo 13, por favor pongámoslo nuevamente. Dice, leámoslo con entendimiento, iglesia, hijos de Dios. Leamos esta palabra. Los cuales, o sea, ¿quiénes? Los hijos de Dios, los cuales, todos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, o sea, somos engendrados ¿por quién? Por Dios. ¿Sabes qué significa la palabra engendrado? ¿Sabes qué lleva adentro la palabra engendrado? Genes, engendrado. O sea, Dios Todopoderoso puso sus genes en mí el día que yo lo recibí en mi corazón, y ahora que continúo creyendo en Él, los genes de Dios, porque dice la Biblia, engendrados no de carne ni de sangre. O sea, no estamos hablando de ahora en este momento mi papito y mi mamita, sí, Hernando y Gladys, mis padres. No, ese fue un día en que mi papi me engendró en el vientre de mi mami. Pero ya el Señor está hablando de otra cosa. Y está diciendo que el día que yo lo recibí en mi corazón y que creí en Él y continúo creyendo en Él, entonces Dios Todopoderoso puso sus genes en mí. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos tienen los genes del Dios Todopoderoso? Aleluya. Somos hijos de Dios. Él nos engendró, puso sus genes victoriosos, poderosos, sus genes de gozo, sus genes de victoria están en tu vida para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Quién se lo sabe? Eso todos no lo sabemos. ¿Quién se lo sabe? De modo que si alguno, ¿se lo sabe en iglesia o no? Entonces cierren los ojos y díganlo, pero déjenlo en la pantalla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabes qué nos está diciendo Dios? Hijos de Dios. ¿Qué nos está diciendo papá a sus hijos? Si estás en Cristo, si lo recibiste y si tú le crees, ¿qué significa eso? Que ahora tú tienes, oye bien, una nueva naturaleza. Ahora, a partir del día que recibiste a Cristo, dice la Biblia en el libro de Pedro, Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. ¡Wow! Yo creo que eso es muy grande. Yo creo que eso es una verdad que tiene que ponernos a brincar de alegría a nosotros, porque ya no somos los que éramos antes. Ahora tenemos la naturaleza de Dios dentro de nuestra vida. Ahora tenemos ¿ustedes saben qué son los genes? ¿O qué es el ADN? Bueno, es lo que transmite a la vida de un ser humano toda la información genética de todo lo que esa persona va a hacer. Y eso define todo prácticamente en su vida. Qué cabello va a tener, qué color de ojos va a tener, qué color de piel va a tener, hasta qué gustos va a tener, porque heredamos en todos los sentidos. Heredamos en el espíritu, heredamos en el alma y heredamos en el cuerpo. Entonces por eso encontramos, por ejemplo, familias de médicos o familias de militares o familias de maestros o familias de educadores o familias de músicos,
porque heredamos también en el alma. ¿En dónde se heredan las bendiciones y las maldiciones? En el espíritu. Entonces nuestros padres o nuestros antepasados pecaron y desafortunadamente nosotros tenemos esa tendencia tremenda a repetir esos pecados de nuestros padres. Entonces encontramos familias enteras de madre solterismo, familias enteras de suicidas, por ejemplo. Se suicidó el papá, se suicidó el tío, el hermano, el primo, la nieta. Porque heredamos en todo nuestro ser. ¿Qué significa que Dios Todopoderoso haya puesto sus genes en mí? Que ahora tengo una herencia, unos genes, una información genética diferente sobre mi vida. Wow. Qué tremendo. Vamos al libro de Génesis capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos, sí, lo tenemos. Dice, vamos a leerlo detenidamente, iglesia, todos bien conectados, por favor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Ustedes saben eso, ¿cierto? Que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró, todos iglesia, y engendró un hijo, ¿cómo? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Resulta que aquí ya estamos en el capítulo número 5. Aquí ya, desafortunadamente, Adán y Eva habían pecado. Aquí ellos ya estaban destituidos de la gloria de Dios. Aquí ya ellos llevaban las consecuencias de su pecado, el castigo de su pecado. ¿Cuál fue el castigo del pecado para Adán y Eva? Aníbal nos lo decía hace 8 días. ¿Se acuerdan cuál era? El dolor, la muerte, la enfermedad, la ruina, la pobreza, el temor. Tuve miedo y me escondí. ¿Sí o no? Un conocimiento viciado por el pecado. Y aquí ya ellos eran, digamos, otros. Y aclara aquí la palabra de Dios que en ese momento ellos engendraron un hijo y dice, conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, lo peor que les pasó obviamente a Adán y Eva y le pasó a la humanidad a través de ellos fue la separación de Dios. Separados de Dios, ya no tenían la comunión con Dios, ya no hablaban con Dios cara a cara como ellos lo hacían antes. Se acabó esa comunión, esa relación íntima con Dios. Quedaron separados de Dios. Y todo ese gran paquete que ellos ya traían, ¿a quién se lo pasaron? A su hijo o a sus hijos. Igual que nosotros, igual que nuestros padres. Nos pasaron, nos dieron un gran paquete a través de su ADN, a través de los genes, nos dieron un gran paquete que tenía cosas buenas, sí, claro que sí, pero muchas cosas malas, sí, enfermedades. Mira, va una persona al médico y lo primero que le dicen, ¿qué enfermedades ha habido en su familia? ¿Por qué? Porque fue un paquetico de información que vino de generación en generación. Así que cuando Seth fue al médico le dijeron, ¿qué enfermedades ha habido en su casa? Entonces él dijo, todas. Entonces, qué tremendo. Vamos por favor rápidamente a Primera de Corintios. Hoy vamos a ver muchas citas bíblicas, necesitamos correr un poco. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer versículos 21 y 22. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Todos vamos a leerlo juntos, iglesia. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre entró la muerte? Por Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás.
y pasó inmediatamente. No, él vivió 900, como 70 años, 960 y algo años. Pero murió, sí, pero lo primero que pasó es que murió espiritualmente, o sea, fue separado de Dios. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre? Por Jesucristo. Por Jesucristo. ¿Sabes cómo se llama también Jesús en la Biblia? El postrer Adán o el segundo Adán. Por el primer Adán entró la muerte y por esa razón nosotros cargamos una herencia triste, dolorosa, con maldición. Pero luego que vino Jesús y el día que tú crees en Él, el día que tú lo recibes, entonces ahora por Jesús tú recibes una vida diferente. Vamos al siguiente versículo, por favor, 21 y 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios por eso. Y hay algo muy importante, iglesia. Para los que anotan, quiero que anoten esto, por favor. Debemos aprender a activar los genes correctos en nuestra vida. Porque tú traes genes de tu herencia humana, física, de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos. Y no sabemos todo lo que habrá pasado ahí. Sabemos unas cosas, pero no sabemos todo, ¿cierto? Y eso está contaminado, sí. Pero tenemos ahora una nueva herencia espiritual a partir del día que creímos y que recibimos a Jesús. Entonces Dios nos engendró. Ahora tú tienes esta gran tarea como hijo de Dios. Escoge los genes que quieres activar en tu vida. Y quiero darles una palabra que aprendí: epigenética. ¿Qué es la epigenética? Epi significa encima y genética, pues, de los genes. Así que la epigenética demuestra, es una ley también, que demuestra que por mis decisiones, por mis experiencias, yo puedo, oye esto, prender o activar unos genes, y también puedes apagar o desactivar otros genes en tu vida. ¿Qué vas a escoger? ¿Cuáles genes vas a activar? ¿Y cuáles genes vas a desactivar? Ustedes saben que hay algo que se llaman leyes y otras cosas que son teorías, y que las leyes son algo que se cumplen sí o sí, siempre. Por ejemplo, hay gente que puede decir, no, yo no creo en ese cuentico de la ley de la gravedad. Y puede subirse a un 10º piso y si lo quiere comprobar, pues creo que lo va a comprobar en la otra vida. Pero lo crea o no lo crea, esa ley se cumple. Pero hay otras leyes que pueden ir encima de esa ley de gravedad. Y es la razón, por ejemplo, por la que los aviones pueden volar repletos de personas adentro. Porque hay leyes que están sobre otras leyes. Y mientras se mantengan sobre esas otras leyes, se llama el principio de Bertuni, algo así. La razón por la que un avión puede volar. Y a pesar de que existe la ley de la gravedad, él se va por encima con otra ley y a determinada velocidad, con una diferencia de presiones, logra volar y sostenerse en el aire todo lo que quiera, con todo el peso que quiera. Porque hay leyes que se sobreponen a otras leyes. Igual es la epigenética. Aunque tú tengas un trasfondo espiritual, una información genética, tú como hijo de Dios tienes el poder y tienes la decisión en tu mano de activar los genes correctos. Es tu elección. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. ¿Cuántos quieren aprender eso? ¿Sabes cómo vas a aprender a activar esos genes de Dios? Vea la palabra de Dios, porque tienes que pensar como Dios piensa.
Porque tienes que hablar como Dios habla. Porque tienes que vivir como dice Dios que tienes que vivir. Porque si no, no estás escogiendo la herencia de Dios para tu vida, sino la herencia de tus padres. Una herencia llena de enfermedad, llena de fracaso, llena de pecado, llena de tristeza y llena de muerte. O escoge la vida de Dios en tu vida. Deuteronomio 30:15. Todos, iglesia. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué te dice Dios? Hey, te la pongo delante. Ya te salvé. Ok, el día que te mueras te vas para el cielo. ¿Cómo vas a vivir los años que te quedan aquí en la tierra? ¿Lleno de enfermedad y muerte y tristeza y pecado? ¿O vas a vivir lleno de vida y de bendición? Elige. Vamos al versículo del 19 al 20, ahí mismo en Deuteronomio 30, por favor. 19 y 20. A los cielos todos, iglesia, me gusta que me acompañen a leer para que ustedes usen uno de sus sentidos, el del gusto. Amén. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y oye el consejo de tu padre: escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Siguiente versículo, por favor. No, vamos a leer ese otro versículo. A ver. No. Lo podemos leer, no es que no lo podemos leer. Pero yo quiero saber aquí cuántos hijos de Dios inteligentes hay. ¿Qué van a escoger? ¿Qué van a escoger? Iglesia de Jesucristo, ¿qué vas a escoger? ¿Qué herencia vas a tener? Y acuérdate que de acuerdo con lo que tú elijas hoy, tú estás escogiendo también para tu descendencia. Yo estoy escogiendo para mis nietos. Estoy escogiendo para mis nietos. Estoy escogiendo para mis bisnietos. Escogí para mis hijos y ya lo veo. Ya escogí para mis nietos y mis bisnietos. Escojo la vida, escojo la bendición, escojo la autoridad de Dios, escojo la santidad, escojo el poder de Dios, escojo la autoridad de Jesucristo, escojo la sanidad, escojo la riqueza, escojo la vida que Jesús ganó para mí en la cruz del Calvario. ¿Ustedes qué van a escoger? ¿Ustedes qué van a escoger, iglesia? A partir de este momento, esto está en tus manos. Está en tus manos. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Mira, son tantos, lo que pasa es que lo que no tenemos es tanto tiempo. Pero hay tantos ejemplos. Bueno, les quiero decir que todos esos maravillosos hombres y mujeres de la Biblia, esos grandes hombres de Dios, quiero decirles que tuvieron un día que hacer la misma elección. ¿Sabes qué dice, por ejemplo, la Biblia de un hombre como Timoteo? Dice la Biblia que había cierto discípulo al que Pablo le puso el ojo porque era espectacular. Es que ese Pablo no era, él no lo formó ni él se lo ganó para el Señor, pero él ya lo vio formado y espectacular y dijo: uy, yo sí quiero trabajar con él. Y lo llamaba su hijo, pero no era su hijo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia de Timoteo? Que su padre era griego y su madre cristiana. Bueno, ¿ustedes quieren saber el que escogió? ¿Qué escogió Timoteo? Mira, todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que hacer esa elección un día. Un día el Señor vio a un hombre llamado Gedeón, allá escondido, así, guardando la cosecha, porque venían los madianitas y robaban y atracaban y se llevaban todo. Y Dios lo vio y dijo: uy, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba viendo Dios en él? Los genes que había puesto en él, pero que hasta ese momento, a pesar de que él era un hombre trabajador y esforzado, estaba viviendo bajo el temor, bajo la opresión. Y cuando Dios le dijo: varón esforzado y valiente, yo de verdad creo que Gedeón hizo: ¿con quién hablará? Pero ¿sabes Dios qué le estaba diciendo? Es que esos son los genes que yo he puesto en ti. ¿Sabes cuáles son los genes que Dios ha puesto en ti? De esfuerzo, de valentía,
de gozo, de bendición, de riqueza, de salud. Esos son los genes que Dios ha puesto en ti. Así te ve Dios. ¿Y sabes qué tuvo que hacer un día Gedeón? Decir, ok, voy a empezar, voy a escoger bendición y vida. Y voy a hacer lo que tú dices. La información genética que tú has puesto en mí, la escojo para mi vida. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo creo que Abraham dijo, yo me quedo aquí con mi papito y mi mamita y con mi herencia que tengo aquí en Ur de los Caldeos, lleno de idolatría, de pecado, o me voy y sigo los genes de mi padre y hago lo que Dios me manda hacer y vivo como Dios quiere que yo viva, de acuerdo con su palabra. Pero así lo podemos decir de cada uno y de cada una de los héroes de la Biblia, porque también hay muchas mujeres heroínas que sencillamente decidieron un día vivir de acuerdo a los genes que su Padre Celestial había puesto en ellos. ¿Ustedes qué eligen, iglesia? Iglesia ecofamiliar. Los quiero oír. Vamos por favor a 1 de Pedro 2:9. Esta es la cita bíblica, por favor. Quiero que la leamos todos, por favor. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, ¿cómo así linaje escogido? Mira, esto parece una tremenda contradicción. Porque linaje, la palabra linaje, quiere decir raza o sangre. Y quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes escogió a su papá y su mamá? ¿Alguno vio unos abuelitos re lindos en una vitrina y dijo, ay, quiero que sean mis abuelos? ¿Sí? No. Bueno, otra, ¿alguno de ustedes escogió a sus hijos? Usted los ama con toda su vida, yo los amo con toda mi vida. Pero yo no los escogí. Yo no los escogí, porque eso es el linaje, algo que no se escoge, ¿sí? Es nuestro árbol genealógico, es una raza. Entonces, ¿cómo así linaje escogido? ¿Cómo así linaje? ¿Cómo así que tú? ¿Para cuántos es esta palabra? ¿Quiénes dicen esta palabra es para mí? Bueno, ¿cómo así linaje escogido? ¿Sabes qué quiere decir? Que Dios dijo, antes, ¿sabes cómo se llegaba a ser del pueblo de Dios? Por el linaje. Sencillamente los que nacieron de Abraham y su descendencia, esos eran el pueblo elegido o el linaje escogido. ¿Cómo se llegaba a ser sacerdote del pueblo de Dios o levita, servidor de Dios? Pues los que nacían de Aarón y los que nacían de Leví, los que nacieron de Aarón. Nadie más podía hacerlo, tanto que el que se atrevía a hacerlo, muchos murieron, porque era solo por el linaje, solo porque sean los hijos de Aarón, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, los hijos de David. Entonces, ¿qué es esto de linaje escogido? ¿Alguno de ustedes acaso tiene sangre israelita? Sin embargo, lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo, por favor, libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer versículos 15 y 17, por favor. 15 y 17. Vamos a leerlo, iglesia. Dice, pues no habéis recibido el espíritu con mayúscula o con minúscula. Con minúscula. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar ¿qué? Mira, ¿cómo vivíamos antes de recibir a Cristo? En esclavitud. ¿Esclavos de qué?
Esclavos del pecado. ¿Esclavos de qué más? De la enfermedad. ¿Esclavos de qué más? De la escasez, de la pena sobrevivir. Esclavos de la desilusión, de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de los temores, de las tristezas. Pero ¿sabes qué nos dice Dios en esta palabra? Porque no habéis recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud para estar otra vez. O sea, ya habías estado. ¿En qué? En temor. Sino que todos habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sabes qué significa el término Abba? Papito. Mira, ¿sabes qué me impresiona? Que en la antigüedad los profetas y aún los patriarcas, esa gente así que un día la vamos a conocer en el cielo, espectacular. Pero toda esa gente no le decía a Dios Padre, sino el Señor Adonai, Yahweh, el Dios Todopoderoso, el Altísimo. Pero no le decían Padre. Pero cuando vino Jesús a la tierra, ¿sabes qué nos dijo? Ustedes, los que me recibieron, los que creen en mí, a los que engendró mi Padre, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Si vino ese espíritu de adopción sobre tu vida, tú ahora eres hijo y ya no puedes estar como antes en la esclavitud de toda esa herencia de Adán. Ahora tienes que estar en la bendición de los hijos de Dios. Así que si tú estás azotado por la enfermedad, si tú estás azotado por la pobreza, sacúdete, porque esos no son los genes que tú tienes que activar. Sacúdete esa herencia. Escoge los genes, escoge la vida y escoge la bendición para ti, dice la Biblia, y para tu descendencia. ¿Lo entendemos, iglesia? Recibimos una nueva identidad, recibimos un nuevo carácter. Mira, todo hijo de Dios, todo hijo de Dios está diseñado, óyeme esto, para señorear, para fructificar, para engrandecer, para tener autoridad. Ese es el diseño de los hijos de Dios. La bendición es el diseño de los hijos de Dios. Dios no escoge un hijo, un linaje escogido, no salva a una persona que Él elige, que no tenía la sangre de Abraham, para decir: estos tres van a triunfar, estos dos de malas al fracaso, a estos dos los sano y de malas, estos tres a la enfermedad. No es así. Así que si tienes algún azote en tu vida, algún gen que tal vez has consentido y activado en tu vida, de pobreza, de enfermedad, de muerte, de división, desactívalo y activa los genes correctos. Pon una ley superior, la Biblia la llama la ley de Cristo, la ley del Espíritu, sobre la ley del pecado y de la muerte. Iglesia, ¿estamos entendiendo? Mira, Dios ya tiene un propósito para ti. Desde que Dios te salvó, Dios ya tiene un gran propósito, un gran propósito contigo. Mira, dice la Biblia que Dios un día le dijo a Jeremías, vamos a verlo, creo que es Jeremías 1:4 o 5. Bueno, me ayudan por favor, todos estos coordinadores de encuentro y guías, por favor, me ayudan. Entonces vamos a verlo, Jeremías 1, creo que es 4 o 5, pongámoslo por favor, cualquiera de los dos. Dice el siguiente, 5. Vamos a leerlo por favor, iglesia. Antes que te formase, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Que te formase en el vientre, ¿de qué? Te conocí. ¿Qué? Mira, Dios se le presentó a Jeremías. Imagínate que tú eres Jeremías y Dios te dice: antes que te formase en el vientre, yo ya te conocí y te voy a decir cuál es el propósito para ti. Tú eres profeta en las naciones, porque Dios tiene un propósito, un destino para ti.
que está en ese ADN espiritual que Dios puso en ti. Y muchas personas por eso es que no se hallan, porque están viviendo con esa otra genética humana y se sienten mal y dicen, ay no, yo sí tengo una empresa como chévere, como buena, pero ay no sé, yo quisiera como ay no, no se hallan. Porque hasta que no tengas el destino de tu vida, el propósito de tu vida, no vas a encontrar la plenitud de Dios sobre tu vida, aunque te mueras y te vayas para el cielo. Pero mientras la pases aquí en la tierra, tienes que descubrir el propósito con el que Dios te creó a ti. ¿Por qué me miran así? Los veo como, ¿en serio? En serio. Dios tiene un propósito para ti. ¿Sabes que Dios tenía un propósito para David? Y Dios lo tenía en un tiempo de su vida pastoreando dice la Biblia, unas pocas ovejas de su padre. Pero ¿sabes qué decía Dios? Mentira, ese solo lo estoy formando, él es un rey. Nadie lo sabe todavía. ¿Sabes qué? Sus papás, su herencia genética no tenían ni idea de qué había en él. Pero ¿sabes qué había en él? Un rey. ¿Qué había en Jeremías? Un profeta. ¿Sabes qué había en Cornelio? El primer gentil que se convirtió. Un hombre de Dios, un guerrero de Dios. Pero tú tienes que hacer esa elección. Tienes que activar los genes correctos en tu vida si quieres llegar a ese plan, a ese propósito de Dios en tu vida. Bueno, ¿cuántos hacen tiempo con Dios? Los que hagan tiempo con Dios levanten la mano. Y los que no, uy, qué mal, mentiras, sin vergüenzas, hagan tiempo con Dios. Es lo máximo. Vamos a Isaías 46 y vamos a leer del 8 al 10. Rapidito, por favor. Isaías 46 y vamos a leer del 8 al 10. Oigamos a Dios, por favor. Solamente vamos a leer, a ponerle volumen a la voz de Dios. Amén. Pero eso es la palabra de Dios. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Lo primero que Dios dice aquí es, acuérdense de esto. Quiero que esto lo tengan aquí en la mente. Cuando Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿por qué Dios dice acuérdate? Porque se olvidó, porque se echó al olvido. Entonces Dios, cuando algo se nos olvida, Dios es tan lindo que dice, hey, acuérdate de esto. Quiero que reacciones y que vuelvas a esto que te voy a decir. Vamos a ver qué es lo que nos va a decir. Versículo siguiente, 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Quiero que te acuerdes de ¿qué? Que yo soy Dios, que Él es Dios, que no hay otro, que no hay nada semejante a Él, que Él es el Dios todopoderoso, que no hay varios dioses, Él es el único Dios. Y va a decir otra razón espectacular, versículo 10. Esta palabra a mí me encanta. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Mira, Dios muestra el final o anuncia el final desde el comienzo. Desde el comienzo. Por eso Dios le podía decir a Jeremías, mira Jeremías, ven te digo, es que él estaba en una tarea, en una misión, pero él se sentía que, ay no, Dios mío, ay Padre, ¿cómo me pones este ministerio tan grande? Ay Señor, yo no voy a poder pastorear esta iglesia, Dios mío, mira la gente cómo es, Padre, mira el tema, mira este otro. Entonces el Señor dijo, ven te digo, Jeremías, desde antes que yo mismo te formara en el vientre de tu mamá, yo ya te había dado por profeta a las naciones. O sea, tranquilo, dale, ven te muestro cuál es el futuro tuyo. Tú vas a profetizar no solamente acá, porque yo ya te di por profeta a las naciones. Te di por profeta. Dios nos cuenta, eso es lo que es espectacular de la Biblia. ¿Sabes que la Biblia es un libro eterno que tiene la eterna mente de Dios?
Entonces la Biblia te muestra el pasado, la Biblia te muestra el presente y la Biblia te muestra todo el tiempo el futuro. ¿Quieres conocer tu futuro? Mira la Biblia, lee la Biblia porque ahí está. Todo tu futuro está ahí en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer para qué te llamó Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Lee la Biblia, porque ahí está. Dios te lo va a decir, tu papá ya te habló a través de la Biblia. No esperes que venga un profeta y te lo diga y tú debes ir a la India. No, no esperes eso. Vea la palabra de Dios que tiene tu futuro y descubre el propósito de Dios para tu vida. Porque ¿sabes qué dice Dios? Y acuérdate de esto: yo soy Dios. El único que sabe el final de la historia soy yo. Y si no, léete el libro de Apocalipsis. Nosotros podemos estar, ay Dios mío, y ese diablo tan malo, ay, ¿por qué no será que, ay, y no será que tal? Ay. Lee la Biblia, que ahí está el final de la película. Dios, ¿sabes que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, que eso fue hace 2000 años, ya había pasado, pero no ha pasado todavía? Y ya Dios no lo mostró. ¿Ustedes creen que eso se va a alterar? Eso no se va a alterar. Conoce la palabra de Dios, haz tu tiempo con Dios para que descubras el propósito de Dios para tu vida y llegues a ese destino eterno que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Vamos por favor a Apocalipsis. Vamos a terminar con esta palabra. Libro de Apocalipsis. ¿Cuántos quieren saber su destino eterno? ¿Cuántos saben para dónde van a ir después que se mueran? ¿Y por qué lo saben? ¿Cuántos saben dónde van a vivir cuando se mueran? Porque lo que se va a morir es el forrito. Luego el forrito también se va a levantar de entre los muertos, tranquilos. Y no así. Ese va a ser el forro. ¿Cuántos saben su destino eterno? ¿Cuántos saben dónde van a vivir? Vamos a Apocalipsis 1, versículo 6, por favor. ¿Lo leemos, por favor, iglesia? Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Esto es libro de qué? Y resulta que está diciendo esto Juan, ¿en qué tiempo? Pasado. Y nos hizo qué? Reyes. ¿Y qué más? Y sacerdotes. ¿Esa es la herencia que traes de tus padres? ¿De reyes? ¿De sacerdotes? ¿O esta es la herencia de tu papá Dios? De mi papá Dios. Amén. Así que elige esa herencia. La herencia de reyes y sacerdotes para Dios, dice la Biblia. Y terminamos, por favor, en 5:10. Capítulo Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? ¿Qué hace un rey? Reina. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Se presenta delante de Dios, a favor de él y a favor del pueblo. Está en la presencia de Dios. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mira, Dios es rey. ¿Cuántos saben que Dios es un rey? ¿Cuántos saben que Jesús es el rey de qué? Bueno, de reyes. Él no es el rey de los pollitos. Sí, Jesús no es el rey de los perdedores. Jesús no es el rey de los enfermos. Jesús no es el rey de los fracasados. No. Él es el rey de los reyes. ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están los que escogen una herencia diferente para ustedes y para sus hijos? Él es el Señor. ¿De quiénes? No, de los esclavos. ¿Sí? ¿Él es el Señor de los esclavos? No, Él es el Señor
de los señores. Es que el que es Dios, el que es rey, el que es el Señor, solo se puede reproducir en algo igual a Él, pero más pequeño. Él no puede ser el rey de algo que no sean reyes. Él no puede ser el Señor, sino de los señores. ¿Cuántos lo entendieron? ¿Cuántos lo van a vivir? ¿Cuántos van a escoger su herencia? ¿Cuántos van a activar y a desactivar genes en su vida? Tú no eres cualquier persona. ¿Sabes tú quién eres? Un hijo de Dios. ¿Sabes quién te engendró? ¿Quién puso sus genes en ti? Dios Todopoderoso. Y así como Abraham, así como Isaac, así como Jacob, así como David, así como Gedeón, así como Timoteo, así como Pedro, así como Juan, tú tienes que hacer hoy una elección. ¿Qué genes vas a activar en tu vida? O vas a decir, ay no, es que yo sigo tan enfermo porque es que es que eso, toda mi familia ha sufrido de eso. Obvio, también uno ¿qué hace? Pues le toca y pues gloria a Dios por la medicina. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Jehová es tu médico y Jehová es tu medicina. Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. Y no importa que estemos pasando tiempos difíciles, sacúdete de eso, de lo que sea que estés viviendo, y vete a tu destino, al propósito de Dios para tu vida.